cuando tenemos un ejercicio, donde tenemos una estructura con ciertas fuerzas que tienen fuerzas distribuidas, como podemos ver en todos sus elementos. Entonces nuestro objetivo es calcular las reacciones tanto en el punto A como en el punto C, y para eso ya hemos puntualizado las cargas. Como podemos ver, tenemos en la parte superior dos cargas que están inclinadas, que tienen un ángulo de inclinación de 45 grados, y tenemos las reacciones en los dos puntos fijos. Por tratarse de puntos fijos, entonces cada uno de ellos tiene dos reacciones. Primero que todo, entonces, para calcular las reacciones nosotros planteamos o dividimos la estructura en dos. Entonces hacemos un corte de A hasta B, donde tenemos el primer diagrama de cuerpo libre, y por otro lado hacemos un segundo corte que sería desde B hasta C, donde tenemos un segundo diagrama que trata ya con las fuerzas puntualizadas y con todos los datos necesarios para hacer sumatorias tanto de momentos como de fuerza. Entonces, primero que todo, vamos a calcular o vamos a plantear una sumatoria de momentos en el punto A. Igual vamos a hacer y decimos que toda fuerza que me haga girar la viga en sentido horario la tomaremos negativa, y para esto vamos a tomar la estructura completa, es decir, vamos a tomar toda la estructura. Entonces vamos a hacer de cuenta como si uniéramos estos dos diagramas, pero nos olvidamos de las reacciones en B. Entonces empezamos y decimos que 180 es una fuerza que me hace girar la estructura en sentido horario, por lo tanto es negativa si lo analizamos desde el punto A, y vemos que igualmente hay otra fuerza que va a la misma dirección y a la misma altura. Entonces podemos sumar 180 y 60 y vemos que son negativas por hacer girar la estructura en sentido horario. Entonces decimos que menos 180 más 60 kN, y el motivo por que la sumamos es porque están a la misma altura. Entonces la multiplicamos por la distancia, que estaría a 1.5 metros del punto A. Continuamos y ahora tenemos la componente en X, tanto de esta fuerza como de esta fuerza, como vemos, por estar con el mismo ángulo, que es a 45 grados, y por ir en la misma dirección, que sería hacia la derecha. Entonces tomamos lo mismo y decimos que es negativa por hacerme girar la estructura en sentido horario, y adicional a eso vamos a sumar las dos componentes, tanto de esta fuerza como de esta fuerza, en X. Entonces tenemos una componente de o una fuerza de 254.4 más 84.8 kilonewton, y lo multiplicamos por el coseno porque es adyacente a la componente en X, igualmente en esta parte. Entonces multiplicamos por el coseno de 45, y ahora multiplicamos por la distancia a la que se encuentran desde el punto A. Entonces, como vemos, se está aplicando de esta manera. Por lo tanto, para esta fuerza como para esta fuerza es la misma, y se toma la distancia perpendicular. Entonces sería la altura desde el punto A hasta donde se aplica esta fuerza e igualmente esta fuerza. Entonces serían 3 metros hasta esta parte, y la mitad de la altura de 3 metros, que serían 1.5, por lo tanto serían 4.5. Entonces multiplicamos por 4.5 con la componente en Y, y para este caso si debemos separar a estas dos fuerzas o estas dos cargas, porque ya no estarían ni a la misma distancia ni en el mismo sentido. Entonces debemos separarlas, y para eso decimos, empezamos con la primera fuerza, que son 254.4 kilonewton, la tomamos negativa porque esta fuerza me hace girar la viga o la estructura en sentido
horario. Entonces decimos que 254.4 la multiplicamos por su componente en y, que sería el seno, porque si tomamos que esta es la y, vemos que el ángulo está opuesto a la componente en y. Entonces, por lo tanto, es seno de 45 grados. Y adicional a eso multiplicamos por la distancia a la que se encuentra haciendo la fuerza desde el punto A. Entonces vemos que la fuerza va de esta manera, justo en este punto. Entonces la distancia sería la perpendicular a la fuerza, que vendría siendo esta distancia, y esta distancia es igual a la mitad de 3 metros, que serían 1.5. Ahora continuamos y tenemos a la componente en y de esta carga, que es igual a, actúa de esta manera, va hacia arriba, por lo tanto me hace girar la estructura en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Tenemos 84, que es la punto 8, que es la magnitud, la multiplicamos por su componente en y. Su componente en y es lo opuesto al ángulo, por lo tanto es el seno de 45 grados. Y ahora adicional a eso, multiplicamos también por la distancia a la que se encuentra haciendo la fuerza. Entonces, si va desde este punto hacia arriba, vemos que la distancia va a ser la perpendicular a la fuerza. Entonces tenemos que hasta este punto sería la mitad de 3, que sería 1.5, más 3, que serían 4.5. Y ahora tenemos a CY, que es una fuerza que también me genera momento en la estructura. Y es una fuerza positiva porque me hace girar la viga en sentido antihorario. Y la multiplicamos por la distancia a la que está haciendo la fuerza. Y como vemos, es la ancho total de la estructura, que serían 6 metros. Y terminamos igualando a 0. Como vemos, AX no es una fuerza que me genera momento. AY tampoco es una fuerza que me genera momento, porque están actuando directamente justo en el punto donde estoy haciendo la sumatoria de momentos. Como vemos, CX tampoco me genera momento, porque también está actuando justamente en el punto donde estoy haciendo la sumatoria de momento. Y CY sí me genera momentos, por eso la hemos tenido en cuenta. Entonces, ahora como podemos ver, podemos despejar a CY y decimos, empezamos haciendo estos productos. Entonces tenemos que el primer producto es igual a menos 360. El segundo producto, que sería este, tendría 1079.33. Continuamos con el tercer producto, que serían menos 270.044. Continuamos con el cuarto producto, que sería 84.8, y eso nos da 269 positivo, 269.83, y tenemos a CY, que multiplica 6, igualamos a 0, y tenemos que podemos despejar a CY, lo cual CY es un término positivo, que al lado izquierdo, y todos estos términos los pasamos con signo contrario, por lo tanto nos quedan positivos, y este 6 que está multiplicando a CY lo pasamos a dividir, por lo tanto CY nos queda que es igual a 239.924 kilonewton. Como vemos, ya tenemos nuestra primera incógnita. Ahora lo que hacemos es plantear una sumatoria de fuerzas en Y, igualamos a 0 y decimos que toda fuerza que se dirija hacia abajo la tomaremos negativa. Tenemos primero que todo a Y, es una fuerza negativa,
porque iría hacia abajo. Por lo tanto tenemos menos AY. Continuamos, ahora tenemos ACY, que ya la hemos calculado y tiene una magnitud de 239 y es positiva por ir hacia arriba. Ahora tenemos a la componente en Y de 254.4, que sería negativa por ir hacia abajo. Entonces tenemos 254.4, la multiplicamos por su componente en Y, que sería el opuesto al ángulo, entonces sería el seno de 45. Seguimos, ahora tenemos la componente de 84.8, que sería el opuesto también al ángulo, por lo tanto sería 84.8 seno de 45 grados, y terminamos igualando a 0. Entonces hacemos esta operación, pasamos a Y al lado derecho positivo y nos queda que AY es igual a 120 kN. Ahora lo que debemos hacer es una sumatoria de momentos en el punto B. Para eso tomamos solamente este diagrama y decimos que la sumatoria de momentos en el punto B igual a 0, donde toda fuerza que va a girar la estructura en sentido horario la tomaremos negativa. Tenemos primero que todo a 180, que es una fuerza que me hace girar la estructura en sentido antihorario, por lo tanto es positiva. La multiplicamos por la distancia, 180, la multiplicamos por la distancia a la que se encuentra desde el punto B, la cual sería la altura, y esa altura serían 3 metros más la mitad de esta altura, que sería 1.5. Entonces tenemos una longitud total de 4.5, multiplicamos por 4.5, continuamos, tenemos una fuerza de 254.4 kN que está aplicando directamente con este brazo al punto B, por lo tanto simplemente la multiplicamos por la distancia, y esta distancia ya la habíamos calculado aquí, donde hemos sacado la hipotenusa de un cateto más segundo cateto, que sería 4.24, y esa es la longitud de este elemento. Por lo tanto, para este caso, la longitud desde esta fuerza hasta el punto B sería la mitad de la hipotenusa, que sería 2.12. Entonces multiplicamos 254, que es una fuerza que me hace girar la viga en sentido antihorario, por lo tanto es positiva. Multiplicamos por 2.12. Continuamos, ahora tenemos a X, que es una fuerza negativa, porque me hace girar la estructura en sentido horario, por lo tanto tenemos que menos AX, lo multiplicamos nuevamente por la distancia a la que se encuentra desde el punto B, que sería la altura desde el punto B hasta el punto A, y serían 3 metros más 3 metros, serían 6 metros. Igualamos a 0. Como podemos ver, podemos despejar a X, la cual a X pasaría al lado derecho, multiplicando con el 6, y a este lado nos quedaría 180 por 4.5 más 254.4 por 2.12, y todo eso lo dividimos en este 6, que estaría multiplicando a X, y entonces tenemos que a X es igual a 284.88 kilonewton. Tenemos a X. Ahora planteamos
Entonces decimos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Decimos que toda fuerza que vaya hacia la derecha la tomaremos positiva. Y empezamos con nuestra fuerza AX, que ya la hemos calculado. La tenemos 284.88. Es una fuerza que va hacia la izquierda, por lo tanto es negativa. Entonces tenemos menos 284.88 kN. Tenemos ahora a 180 kN, es una fuerza positiva por ir hacia la derecha. Entonces tenemos más 180. Tenemos ahora a 254, que es su componente en X, va hacia la derecha, por lo tanto es positiva. Y entonces su componente sería su magnitud, que serían 254.4 por la componente en X, que sería la adyacente, por lo tanto es coseno, y sería el coseno del ángulo, que serían 45 grados. Y tenemos, por último, a Bx, que es una fuerza negativa por ir hacia la izquierda. Entonces tenemos menos Bx, y igual vamos a 0. Entonces, como vemos, menos Bx es una fuerza negativa, la pasamos a la derecha. Entonces tenemos el igual, Bx queda positivo, y estos términos quedan con el mismo signo. Entonces, si hacemos esta operación, tenemos que Bx es igual a 75 kN. Ahora, por último, entonces planteamos una sumatoria de fuerzas en Y, igualamos a 0 y decimos que toda fuerza que se dirija hacia arriba la tomaremos positiva. Entonces, empezando, tenemos a Y, que es una fuerza negativa por ir hacia abajo. Entonces, decimos menos 120. Tenemos ahora la componente en Y de la fuerza 254.4 kN. Es una fuerza que viene hacia abajo, es negativa, y la componente sería seno del ángulo por estar opuesto al ángulo. Entonces tenemos menos 254.4 por el seno de 45. Continuamos y ahora tenemos a BY. Recordemos que estamos haciendo la sumatoria de fuerzas en Y solamente en este elemento. Entonces ahora tenemos a BY, que es una fuerza positiva por ir hacia arriba. Y igualamos a 0. Entonces, si despejamos a BY, tenemos que BY nos queda positivo al lado izquierdo. Pasamos términos con signo contrario. Aquí tenemos que BY es igual a 299.88 kN. Como vemos, ahora solo nos queda por calcular a Cx, y para eso entonces hacemos una sumatoria de fuerzas en X y nuestro segundo diagrama, que sería este, que va desde B hasta C. Entonces decimos una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, decimos que toda fuerza que se iría hacia la derecha la tomamos positiva. Entonces, primero que todo, tenemos a Cx, que es una fuerza negativa por ir hacia la izquierda. Volvemos, tenemos a 60, que es una fuerza positiva por ir hacia la derecha. Y ahora tenemos a la componente en X de 84.8, que sería, por ser adyacente, sería el coseno de 45. Entonces tenemos 84.8 por el coseno de 45. Y es una fuerza
positiva por ir hacia la derecha. Entonces tenemos más 84.8 por el coseno de 45 grados. Y por último tendríamos a Bx, que es una fuerza positiva por ir hacia la derecha. Pero a Bx ya la hemos calculado. Tenemos que Bx es igual a 75 kN. Por lo tanto anotamos más 75 kN e igualamos a 0. Entonces, como podemos ver, podemos despejar a Cx. Tenemos un término negativo, lo pasamos a la derecha, pasa a positivo. Y si hacemos esta operación, tenemos que Cx es igual a 195 kN. Y de esta manera terminamos nuestro ejercicio, donde calculamos las 4 reacciones que componen esta estructura.